Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémicos, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Bueno, nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Jalil Milad. Él es médico cirujano y es cardiólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Por años se ha dedicado a la docencia y a la investigación y además es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión. Doctor Jalil, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa. Bueno, cuando yo leo su reseña, a mí me surge la medicina. ¿Cómo fue la medicina entrando en la vida suya? Bueno, yo tenía un entorno familiar muy dentro de la medicina. Mi padre médico, mi padrino médico, primos médicos, mis dos hermanos, Cecilia y Roberto, médicos. Ahora yo soy el mayor. Pero había una fuerte influencia. Sin embargo, yo no lo tenía como mi primera, hasta ya muy finalizada la enseñanza media de ese momento. Okay. Y yo tenía otras cosas, pero también, si uno lo mira, estaban orientadas. Me gustaba mucho la bioquímica, todavía me gusta. Y la literatura. Esas eran como cosas que tenía dando vuelta en la cabeza en ese momento. Okay. Pues llegó ya el fin de la enseñanza media y había que definirse. Y en realidad ahí me empezó a ser más fuerte esta idea de ser médico. Y que era una cosa en la cual se podía ayudar a la gente, se podía desarrollar una vida académica también. Okay. Era un poco eso lo que uno pensaba en ese momento. ¿Y la familia? ¿Qué decía la familia sobre esta vocación, el ser o no ser médico? No, mi papá quería que yo fuera médico, por supuesto, mi mamá también. O sea, eso era como a pesar que no me forzaron ni mucho menos, pero ellos querían que yo fuera médico. O sea, mi papá era una persona, profesor de la Universidad de Chile y estaba muy contento que yo, digamos, al final decidiera que iba a ser médico. Genial. ¿Y esto de entrar a la facultad? Bueno, yo entré en un periodo que fue un periodo complejo, porque yo entré el año 74 a la Universidad de Chile. A la Universidad de Chile. Me tocó una facultad maravillosa en ese momento, que era la sede Occidente en ese momento, que está en la Quinta Normal, claro. En la Quinta Normal y el San Juan. Ese era, entonces nuestra vida de los primeros años se desarrollaba mucho en esa escuela que todavía está, todavía es una de las sedes de la Facultad de Medicina actual, se hace simulación ahí, entre otras cosas. Y el Hospital San Juan de Dios, donde hice toda la carrera de pregrado. De pregrado, claro. Sí. ¿Y cómo era la dinámica? ¿Cómo ocurría a propósito de la complejidad del contexto y lo que iba pasando? Era una escuela muy pequeña, donde nos sentíamos muy queridos, por lo menos ese es mi feeling. Sí. Muy queridos por los docentes. Era una escuela, una parte bastante nueva como escuela. El San Juan tenía toda su trayectoria, pero la escuela propiamente tal en ese momento llevaba 2 o 3 generaciones antes que nosotros. Entonces, era pequeña, no era una tremenda facultad. Okay. Entonces nos trataban con bastante cariño, nos cuidaban mucho. Y lo pasábamos bastante bien. En realidad era muy diverso también el ambiente entre nosotros, de mucho compañerismo también.
la entrada a la universidad también era un cambio desde el punto de vista de la dinámica de estudio desde el colegio a la universidad, que era un poco distinta. Perfecto. ¿Y cómo se lo vivió ese tránsito? Yo en realidad no tuve problemas y me las arreglé para hacer cosas en paralelo también. Y para participar activamente de la vida universitaria de ese momento, en ese contexto. Nosotros era una facultad muy pequeña, donde estaba medicina, había tecnología médica también, y también estudiaban las matronas, también había entonces era muy, muy pequeña la escuela, y nos conocíamos entre todos. Era como bien, era una pasada suave desde el colegio hasta la universidad. Sí, lo pondría así. Perfecto. Y a propósito de esto de otras cosas alternativas, la literatura. Bueno, en la casa había una biblioteca importante, y para mí los libros siempre han sido muy importantes. Okay. Yo seguí leyendo, pero también me gustaba mucho la música, es una cosa que había empezado a estudiar desde chico, algunos instrumentos. ¿Cuál? Estudié violín primero, violín varios años, con una gran profesora, pero en un momento me di cuenta que en realidad para avanzar en el violín uno tenía que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Es distinto tocar un piano que un violín no lo puedes tocar mal, suena muy mal. El piano, en cambio, tú lo puedes tocar más o menos y va a sonar. Así que, digamos, tuve en paralelo también, cantaba en coros. La voz. Claro, estuve en el coro, ahí, esa fue la transición desde el colegio a la universidad, de la Universidad Técnica del Estado, y después pasó a ser el grupo Cámara Chile, y después creé un coro en la facultad nuestra, en la escuela nuestra, con el cual hasta que terminamos la carrera siguió ese coro, y lo pasábamos muy bien, y nos invitaban, era una institución importante dentro de esa escuela, el coro, porque a toda ceremonia no teníamos que estar nosotros cantando. Claro. ¿Y quién lo dirigía? Yo lo dirigía. Genial. Era director de coro. Era un pequeño coro, claro, que teníamos ahí, ensayábamos los días sábados. Apareció algunos pololeos ahí dentro del coro. Y bueno, y de repente en graduaciones teníamos que ir, o a veces nos invitaban a cantar en algún matrimonio. Pero era toda una institución. Una institución. Sí. Y la literatura, la música y el canto. Esos eran como... La literatura y la música, yo diría que eran las cosas. La música y la literatura. La música y la literatura. Eso era un poco lo que hacía en paralelo. Hacía algo de deporte, lo que se podía hacer dentro. Yo había hecho deporte en el colegio. Y algo hice dentro de la universidad con mis compañeros, qué sé yo. Hacíamos voleibol, fundamentalmente, y algo de básquetbol en la escuela. Genial. Genial. Y esto de ir transitando por las distintas especialidades al interior del desarrollo de la carrera. Bueno, la carrera era en un formato clásico, muy clásico, del periodo post-reforma de la Universidad de Chile, de manera que estaba como bastante estructurado lo que se hacía. Eran cursos casi todos de un semestre, con mucha exposición a los pacientes. Teníamos esa oportunidad, yo diría que tuvimos esa suerte, porque teníamos, digamos, nos movíamos entre el San Juan de Dios, el Félix Bulnes y algunos consultorios ahí. Y bueno, ahí había mucho paciente que atender, y desde chico uno empezaba a ver pacientes con sus docentes y tomar decisiones, consultarlas. Pero nuestra enseñanza fue con mucho
contacto con pacientes desde temprana edad, desde el tercer año. Perfecto, sí. Y la vivencia en términos de la tendencia a tomar determinadas especialidades. ¿Habían algunas especialidades que eran como más afines con lo que usted iba desarrollando? Yo sabía que no iba a ser cirujano, eso sabía. Ya. Lo sabía ya desde segundo, tercer año, que eso no era lo mío. Okay. ¿Por algo especial? Yo diría que era más desafiante desde el punto de vista de desarrollar cosas nuevas, todo lo que tenía que ver con la medicina interna propiamente tal. Okay. Así que yo en principio iba a ser internista, y de hecho soy internista, y después fui cardiólogo. Okay. Ese fue un poco el tránsito. Claro. Ahora, en todo esto también, y porque estamos hablando de la Universidad de Chile, era interesante que nosotros transitábamos también, sobre todo en primer año, hacíamos nuestros ramos en la escuela de ingeniería de la Chile. ¿Ya? Porque todo lo que era física, matemática, química, todo eso se hacía... se trasladaban. Claro, eso no estaba en la facultad, sino que estaba allá. Y ellos tenían cursos especiales para nosotros, que era un mundillo aparte, entre los ingenieros de esa época y nosotros que íbamos allá. Eso yo creo que hay que decirlo. Cierto. Bueno, y terminamos la universidad. Yo lo pasé muy bien en la universidad. Y había que decidirse cuando terminamos el año 80. En esa época en realidad había muy poca oferta de trabajo. Eran tiempos de un Chile mucho más básico, más precario, más pobre. Y bien contraído. Y contraído, y donde no habían oportunidades de trabajo prácticamente. Y bueno, la formación de un médico tradicional es que uno termina su carrera y hace una especialidad y después hace una subespecialidad si es que está interesado. Yo por suerte en ese momento obtuve una beca de especialidad de formación de docente clínico en la Universidad de Chile, en el Hospital Salvador. Así que me trasladé al Hospital Salvador y partí mi formación en medicina interna. Que era un ambiente distinto al del San Juan, bastante distinto, pero era también muy formativo, muy formador. ¿Y en qué sentido el ambiente era distinto? Yo diría que era un poco más competitivo el ambiente en el Hospital Salvador, y tenía el prestigio del servicio de medicina interna, pero había muy buenos docentes. La verdad, las cosas es que ahí yo durante la beca, que era una beca para formarse como docente, como clínico, ahí en realidad uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Uno dice, bueno, ¿a qué me voy a dedicar dentro de la medicina? Me gustaba mucho la medicina intensiva, eso desde el pregrado. Pero después, durante la formación en El Salvador, ahí empecé, que también me gustaba de patología, pero me empecé a encantar con la cardiología. Con la cardiología. Con lo que se podía hacer, con un diagnóstico claro y que había mucha necesidad de atención cardiológica. Y había procedimientos diagnósticos en ese momento ya interesantes. Hice mi tesis en eso. Y bueno, al final ya tenía claro que a lo que me quería dedicar era eso. Perfecto. Al final de esos 3 años. El corazón. Claro. Qué potente. Claro. Sí. ¿Y cómo ha sido esto de la cardiología? Bueno, había que formarse en cardiología. Ya. Porque uno termina estas especialidades y es un médico internista que sabe cardiología, sabe respiratorio, digestivo, infeccioso, qué sé yo.
Pero había que formarse propiamente tal ya en todas las, más profundamente en cardiología, y en ese momento la Católica tenía un programa de especialidad, de subespecialidad en cardiología. Así que postulé ahí, me aceptaron, y me fui a la Católica, donde descubrí otro mundo, un mundo muy nuevo, muy distinto. En ese momento, con muchas posibilidades de diagnóstico y tratamiento, y muy rápido en ese momento, como yo venía, y con mucha actividad. En ese momento el Departamento de Enfermedades Cardiovasculares y la Católica tenía mucha actividad médica y quirúrgica. Era un departamento concentrado de cirujanos y cardiólogos, donde había mucha actividad. Perfecto. Y ahí estuve esos 2 años de formación, que fueron bien intensos, pero también muy entretenidos. Y ahí empecé también, bueno, yo en El Salvador ya me había empezado a mirar la investigación en cardiología. Tuve que hacer mi tesis en eso, y la hice de manera que ya venía con cierta orientación hacia investigación también. Y pude hacer investigación durante mi beca en paralelo. Así que más o menos tenía claro al final que me quería también dedicar a una cosa más académica dentro de la cardiología. Perfecto. Y en ese sentido, esto de enseñar y transmitir, ¿qué significa para usted enseñar a otros? Bueno, cada vez más es una responsabilidad más grande, probablemente por la reflexión que uno va haciendo. Pero una cosa importantísima, o sea, es lo que es en el fondo, y uno lo ve en términos de, bueno, cómo son los médicos que uno quiere que estén en el futuro, haciéndose cargo de la salud y enfermedad de las personas acá. Eso. Y en ese sentido, que es como, estoy tomando esto del comienzo, que es como, yo quería ayudar a las personas. ¿Qué significa para usted, doctor, el cuerpo humano? ¿El cuerpo? Bueno, uno es alma y cuerpo, no es un cuerpo, no es separado, pero es tan importante el cuerpo como el alma. Y de hecho, nosotros, y respecto a lo que yo tomé, la parte cardiovascular tiene un impacto muy importante en términos de calidad de vida de las personas. ¿Cierto? Y pérdida de vida saludable. Entonces eso en términos de la cardiología propiamente tal es relevante. O sea, uno quiere prevenir enfermedades, quiere prevenir discapacidad, y quiere más años de vida saludable. Perfecto. Eso es un poco lo que uno puede hacer con la cardiología. Cierto. Y a propósito de esto de el cuerpo y alma, el corazón simbólicamente está asociado, pero al alma, al amor, a un montón de cosas. Así es. ¿Cierto? Así es. ¿Cómo se vive eso? Bueno, de muchas maneras, porque la gente, en el fondo, cómo se vive es cómo lo viven los pacientes. Y el doctor. Y el doctor. Sí, uno, en ese vínculo. ¿Cómo? En ese vínculo, uno tiene que escuchar. Una cosa importante es escuchar. A veces no tenemos tanto tiempo para escuchar, pero eso es muy importante para hacer diagnósticos, y hacer diagnósticos también de situaciones que son contextuales a una dolencia cardíaca. Sí. Muchas veces hay angustia de por medio, muchas veces hay estrés de por medio, muchas veces. Muchas veces se confunden, y muchas veces hay que tratar las dos cosas en paralelo. O en conjunto, pero hay que mirar, digamos, la parte
física y la parte también, digamos, espiritual de las personas, porque muchas veces las enfermedades cardíacas, y esto lo aprendí bastante bien en la católica, la parte de emocionalidad y estrés juegan un rol fundamental, de ser como desencadenante. Perfecto. De los síntomas. Entonces muchas veces, además de hacer la parte de diagnóstico y tratamiento, qué sé yo, una insuficiencia cardíaca, o hipertensión, palpitaciones, bueno, uno tiene que también permitirse dar un consejo respecto a cambios en la vida, ir a un psicólogo, desenmarañar algunas situaciones que todos vivimos, pero alguna gente sabe manejarlas mejor que otra, o puede manejarlas que otra. Entonces uno también tiene que participar en eso. Uno no se puede hacer, no se puede salir de eso. Perfecto. Escuchar, ¿no? Que es interesante eso. Claro. Muy interesante, sí. Muchas veces uno entra a un paciente a la consulta que te relata el síntoma y de repente tú notas que algo está pasando además. Y pregunta, bueno, hay mucho estrés, y ahí empieza a contarte qué es lo que está pasando. Y a veces son situaciones que son mucho más importantes que unas palpitaciones o una cierta falta de aire. De repente, estoy hablando de repente. En ocasiones puntuales. Claro. Sí, potente. Y en todo este desarrollo y en este devenir, ¿cómo se iba como relacionando la familia de origen? Es como papá, mamá, hermano. Usted dijo hermano mayor. ¿De cuántos? De 3, somos 3 hermanos, sí. 3 hermanos. Sí. Sí. ¿Y cómo iba desarrollándose, cómo iba como impactando o articulándose este desarrollo profesional, personal, con el contexto familiar? Bueno, en la casa siempre hubo una vida familiar bien fuerte, también de mucha exigencia. Los papás eran exigentes con nosotros, y ahí no habían... eran exigentes y cuando había que decir las cosas claras, o algunas, qué sé yo, sanciones, ocurrían. Ocurrían sin tanto problema. Pero teníamos una vida familiar bastante fuerte. Mi padre era hijo de migrantes, mi mamá también. De manera que había una vida que tenía mucho que ver con eso también. Sí, como en términos de la construcción de la familia, la importancia de... Claro. Como determinadas formas de relacionarse, etc. Y la muerte, doctor. ¿Cómo se vive la muerte? Bueno, desde el punto de vista de un médico, a nosotros en cardiología nos toca hacernos, digamos, acompañar a un paciente durante mucho tiempo. No es como que tiene un resfrío, lo ves, lo atiendes y bueno, aquí casi todas son enfermedades crónicas. Y ya en gente adulta, la mayor. Entonces, tú acompañas a las personas y las conoces por mucho tiempo. Y muchas veces también uno sufre mucho cuando ya vas viendo que no hay muchas posibilidades. Y va a venir el proceso de muerte. Y uno dice, bueno, yo quiero que esto sea lo más
lo más tranquilo posible, con lo menos dolor posible, desde el punto de vista del paciente. Y bueno, nos toca mucho eso. Sí. A nosotros nos toca mucho. ¿Y cómo se lo viven? ¿Cómo se acompañan los doctores de la vivencia de muerte de pacientes? En general son procesos que se conversan poco dentro de nosotros. Mira, no son procesos que uno, digamos, diga, mira, quiero que conversemos sobre qué va a pasar con este paciente. ¿No? Son más bien es con el paciente y su familia, habitualmente es así. Ir explicando un poco lo que va a ocurrir más o menos y cómo va a ocurrir. Y también ayudando a tomar decisiones a la familia. Sí. Es aconsejando, sí. sugiriendo. A veces hay que hacer alguna intervención mayor. Pero en general es más bien con la familia. Sí, es como sí, para sí, allá, sí. más que en... Sí, por lo menos es la vivencia que me ha tocado. Personal, sí. Yeah. Bien. Es lo que me ha tocado. Sí. Okay. Y la muerte en términos de la persona que es usted, es como los duelos, las pérdidas. Bueno, yo creo que uno nunca está preparado para sus pérdidas de seres cercanos. Yo creo que uno lo racionaliza mucho, pero no está preparado, nunca está preparado. Nunca. Porque es un proceso nuevo, siempre es nuevo. Siempre es nuevo. Siempre es nuevo. Son momentos también de reconocer lo que ha habido hacia atrás. Y como que de recuento. Claro, son racontos que uno hace, vivencias, conexiones. Pero yo diría que uno nunca está preparado. Eso y no es que sea una frase cliché, sino que sobre todo sus seres más cercanos. Más cercanos, sí. Yo perdí a mi padre cuando él era bastante joven, él tenía 66 años. Y bueno, yo todavía creo que uno recuerda cosas que en ese momento no sabía que recordaba, por ejemplo, o cómo las recordaba, ¿no? Sí. Así que eso es un poco en ese ámbito la relación con la muerte. Sí. Había a propósito del corazón, ¿no? Sí, no, ahora dentro, volviendo a la cardiología y eso, claro, nosotros tenemos mucho también de que puede haber muerte súbita dentro de nuestra especialidad, el cómo lidiar con eso, cómo prevenir eso. O una vez que ha ocurrido y, por ejemplo, ha salido adelante, cómo que seguir adelante. Son decisiones de más o menos cotidianas dentro de la vida de un cardiólogo. Y son tremendas. Clínico, sí. Sí, son tremendas. Sí. Pero yo creo que ahí la experiencia, la formación, el contacto también ayuda mucho, el contacto con lo... el medio académico tiene esa virtud, para mi gusto. La red. Es la red digamos, donde se comparten valores, se comparten, digamos, formas de hacer las cosas, y se discuten. A veces hay que cambiarla, y se discute. Esa es una de las cosas, yo diría, importantes desde un punto de vista de un médico, dentro de la vida académica. Sí, genial. Yo veo muchos
colegas también, por ejemplo, que están en lugares donde están solos, muy solos, la atención, sobre todo dentro de cardiología. Hay especialidades que son más en red, por ejemplo, la pediatría es muy en red, ¿ya? La cardiología trabajamos en equipo, en todo, pero mucha también se hace, digamos, solo, más digamos, solitario, claro, con el paciente. Claro, sí. El ideal es formar equipos de trabajo para determinadas áreas y en general también multidisciplinario, en general, por ejemplo, en prevención eso es bien importante. El trabajo con las enfermeras, con las kinesiólogas, con las nutricionistas, las psicólogos también, de repente. Esos equipos son pero son más en lo preventivo. Son en lo preventivo, claro. Y ahora hay disciplinas en la medicina que se han desarrollado, por ejemplo, cuidados paliativos, que son disciplinas nuevas, que acompañan digamos, el final de la vida. El final de la vida. Y son cada vez más importantes. Bien. Geriatría, cuidados paliativos, en ese sentido. Son otras son especialidades que están más en esa parte. Bien. Y quiero preguntarle sobre esta presión desde dentro, la hipertensión. La hipertensión. La presión desde dentro que revienta. Bueno, yo llegué a la hipertensión arterial a través de la investigación. ¿Ya? Porque me empecé a dar cuenta que las cosas que echaban a perder el corazón era la hipertensión. Curiosamente, y ahí empecé a interesarme también en la hipertensión arterial. Perfecto. Y bueno, mucha de la investigación que he hecho ha sido en hipertensión arterial y su relación con el corazón. Y bueno, la hipertensión es una enfermedad muy prevalente, o sea, hay mucha gente con hipertensión, es muy silenciosa. Silenciosa. En el sentido que no da síntomas. No da síntomas hasta que claro, por mucho tiempo. De hecho, por años no se trataba la hipertensión, no se daba tratamiento porque no molestaba. No daba dolor al pecho, no daba cansancio. Claro, cuando la exposición a una hipertensión por mucho tiempo existe, bueno, se daña el riñón, se daña el corazón, las arterias, el cerebro. Sabemos que es importante el daño cognitivo que puede producir la hipertensión arterial. Así que ahí entré en esa área también, digamos, como un área en paralelo de mi actividad como médico. Y bueno, a nivel trabajo en la Sociedad de Hipertensión, donde es una sociedad que ha ido creciendo, dentro de la Sociedad de Cardiología también, y también la mayoría de los pacientes cardiológicos tienen hipertensión, o sea, han tenido infarto y tienen hipertensión, han tenido arritmia y tienen hipertensión. Es un factor muy presente en los pacientes cardiológicos. Tremendo. Además, es interesante esto, lo que echa a perder el corazón es la hipertensión. O sea, es una de las cosas, muy frecuentes dentro de un corazón dañado. De un corazón dañado. La historia de hipertensión, la hipertensión que no se ha tratado, o que no se ha tratado bien. Exacto, o no se ha encontrado. Pero hay otras cosas también, y eso sin es duda, importante. Sin y duda. como es el mes del corazón, hay que decirlo. Es el mes del corazón. No, perdón, agosto es el mes del corazón. Agosto es el mes del corazón. Y ahí, bueno, lo que hay que decirlo, el tabaquismo, el colesterol elevado, la gente es más consciente, pero en este momento en Chile tenemos una tasa muy alta, por ejemplo, de sobrepeso o de obesidad. ¿Cierto? Mirando la última encuesta nacional de salud, uno ve que más o menos solo 1 de cada 4 chilenos
y chilena tiene un peso normal. Oh. Y 3 de cada 4 o tienen sobrepeso o tienen obesidad. De manera que, y eso está ligado a colesterol elevado, a diabetes, a resistencia a la insulina. El sedentarismo también es alrededor del 90% de gente que no hace ejercicio más de 2 veces a la semana. Es muy importante. Entonces esas cosas también son, además de la hipertensión, por supuesto. Sin duda. ¿Ya? Y es como si de pronto toda la red se empezara como a lesionar, ¿no? Y ahí se lesionan los órganos. La circulación, digo yo, como a propósito de las presiones. Claro, como, porque cuando hay hipertensión hay presión alta en todo el organismo, o sea, en el cerebro, en los riñones, en las arterias que van hacia las extremidades. Claro. En las idas y venidas. Claro. Sí, es muy sistémica. Es muy sistémico. Así que, pero felizmente en este momento hay tratamientos muy buenos para la hipertensión. Genial. Y si bien es cierto, no es una enfermedad que uno se la saque, así como se saca, por ejemplo, la vesícula cuando tiene un cálculo, pero uno la puede normalizar totalmente con un buen tratamiento. Genial. Que es en base a un tratamiento no farmacológico y farmacológico. Ok, bien. Doctor, quería preguntarle, a propósito de lo que hemos ido hablando, ¿qué significa el poder para usted? ¿El poder? Sí. Interesante pregunta. Bueno, el poder bien usado es algo muy importante digamos, para producir, y vamos a hablar en el sentido bien amplio, bien amplio, para producir, digamos, cambios sociales que sean, digamos, en beneficio de la ciudadanía. Ese es como una de las es el poder bien usado. Sí. Ahora hay vicios en el poder también, todos sabemos, pero hablemos en el sentido del poder bien utilizado. Yo creo que es una forma como la conducta humana se ha organizado, y esto no es solamente de los humanos, es de los primates. ¿Sí? Hay una estructura para la organización social. Claro. Tiene que ver con el sentido de seguridad de una comunidad, es una cosa importante, el sentido de progreso, de desarrollo y de innovación. Yo creo que eso es todo, el poder tiene todas esas dimensiones. Esas dimensiones, sí. Y el poder, yo lo pensaba en términos de el poder que da el ser un médico con un paciente y un médico cardiólogo, el poder del rol. Bueno, uno es como en cardiología, uno está hablando en general con una persona sana, muy consciente de sus habitualmente adultos en edad media que están, digamos, en toda la plenitud de la vida. Sí. Por lo tanto, digamos, las dudas, la conversación en torno a la cardiología tiene que ver con dar seguridad en lo que uno, en los consejos que uno está haciendo. Perfecto. En este momento la relación es cada vez más horizontal, sin embargo, siempre un paciente busca seguridad lo busca. Y ahí uno tiene que también tener a la vez la humildad de reconocer hasta dónde llega lo que uno puede aconsejar. Genial. Sentir ese doble rol de que segurizar al paciente, buscar entre las evidencias que existen lo que sea
más beneficioso en esa situación particular. Sí. Y aconsejar, y a veces también aconsejar con más o menos fuerza, dependiendo un poco también de las actitudes de los pacientes. Perfecto. Tiene que ser muy claro en lo que uno dice, pero también en el contexto está hablando con una persona. Perfecto. Y las personas todas son distintas, tienen emociones distintas, esperanzas distintas, de manera que esa conversación es entre dos personas. Entre dos personas. Bien. Yeah. Y eso cuando es la humildad suficiente para ver dónde uno puede llegar. ¿Cuál es el límite? El límite, a ver, yo creo que muchas veces los médicos no somos muy humildes. Ya. Yo creo que uno tiene que estar como claro dentro de que lo que uno está ofreciendo como alternativa de diagnóstico o de tratamiento, son alternativas que tengan evidencias fuertes de que van a ser útiles. Vale. Y que son accesibles para ese paciente en particular. Y tener la humildad para hablarlo en el lenguaje del paciente. ¿Ya? Bien. En el lenguaje del paciente. ¿Ya? Y de su familia. Claro. Ese es un poco lo que uno puede decir, cómo lo hace uno o cómo lo trata de hacer. Si uno siempre trata de mejorar un pájaro. Sí, uno trata de mejorar sus prácticas, ¿no? Perfecto. Siendo consciente de lo que uno está haciendo. ¿Sí? Uno tiene que estar consciente de qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Genial. Voy a volver al corazón. Volveré al corazón. Quiero preguntarle, doctor, por el amor. Quiero preguntarle por el amor. A ver, ¿qué me quiere preguntar sobre el amor? Por donde quiera entrar. Como el corazón también es un símbolo del amor. El amor personal, el amor de otro, sus historias de amor o historias de amor vividas. Eso se lo podría contestar con un verso poético de ¿cómo se llama este poeta? De Machado. ¿Ya? Que decía, que me gusta mucho ni un seductor mañara, ni un bravo minecido, más conocí las flechas que me asignó Cupido y pude, yo creo que vamos a tener que cortar aquí para arreglar de nuevo, porque aquí no me lo acordé muy bien. Okay, a ver. Ni un seductor mañana, ni un bravo minecido, más ya conocéis mi torpe aliño indumentario, más recibí las flechas que me asignó Cupido, y a mí todo cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Genial. Es que es una canción que canta Serrat. Yo creo que es como si usted me pregunta por mi experiencia, se lo respondería así. Perfecto. Bien. Las flechas que me asignó Cupido. Claro. Que llegan justo en el corazón y lo atraviesan. Claro. Sí. Así fue la historia, pero ya en la adultez, bueno, vivo con mi mujer y tengo mis hijos. Ajá. ¿Y son médicos? No, ninguno quiso medicina. El más grande es arquitecto. Ya. El medio es ingeniero. Ajá. Y el último está estudiando educación física. Genial. Ajá. Bien.
Y en su desarrollo profesional, ¿el amor cómo circula? En mi desarrollo profesional circula como... A ver, si usted me pregunta en lo personal, como todo estudiante de medicina que en la época nuestra era muy segmentado los colegios. Nosotros veníamos todos de colegios, o la mayoría de colegios que eran, digamos, o de hombres o de mujeres. Claro. De manera que la universidad era un punto de encuentro, digamos, sí, también en ese sentido. Claro. Y había y bueno, uno conocía compañeras, estudiantes, qué sé yo, siempre habían, digamos, flechazos, y eso es así, ¿no es cierto? Sí. Pero nosotros teníamos un dicho que era muy sabio entre nosotros, nuestra generación en ese momento, y todavía se llamaba la generación de los suavezones. ¿Ya? Y había un lema que yo siempre lo digo: las compañeras son las compañeras. En el sentido de que las cosas con las compañeras eran serias. Los suavezones, era como un equipo. Eso era como un equipo, pero era como, no sé, pues eran cosas de los años 70. Sí. Y las compañeras son las compañeras. Claro. Perfecto. Claro, ese era lo que era uno de los lemas. Claro, y por los cuales las cosas se encaminaban ahí. Pero bueno, uno le recuerda a Machado. A Machado, sí, lindo. Machado cantado por Serrat. Claro. Genial. Estamos en un momento de cierre y quisiera preguntarle, doctor, por los nacimientos de sus hijos, otros nacimientos, el nacimiento o el renacimiento de un paciente que podría haber no estado y de pronto está. Bueno, los hijos nacieron en los momentos en que, digamos, la del medio, me acuerdo que nació el día anterior que yo me fuera a hacer la formación de cardiología a la Católica. El día antes, precisamente un día antes. Y uno entraba a un sistema en que era muy exigido. Sin duda. Así que y siempre me recuerdo el nacimiento por en ese momento. Ajá. Y después el más chico que nació varios años después, yo ya estaba digamos, asentado más o menos en lo que iba a hacer, dónde iba a trabajar definitivamente, a qué me iba a dedicar más o menos definitivamente, que es como el concho y ha sido siempre una alegría, digamos, para nosotros y para la familia. Han sido así los nacimientos. Siempre han sido en momentos como bien propios, bien definidos, y que han dejado impronta en el sentido de que son inolvidables esos momentos en términos de un nacimiento. Ahora, yo siempre, y volviendo a otra acepción de los nacimientos, una de las cosas que yo admiro en la gente es la capacidad de dar nacimiento a nuevos proyectos y que aparezcan. Okay. Y en ese sentido hay gente que es más creadora que otra. Sí. Y hay gente que es muy creadora. Ajá. En el ámbito de las ideas, en el ámbito de las instituciones. Esa es una cuestión que a mí siempre me asombra en algunas personas. Ajá. La capacidad creativa en estas dimensiones. Genial.
¿Y el arquitecto, el número 1? El número 1, el número 1, él nació, digamos, cuando estábamos bien chico, en realidad estábamos. Él era, así fue. Así fue. Claro. Bien. Bien jóvenes. Bien jóvenes, sí. 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 Bien. Doctor Jalil, quería agradecerle por esta preciosa entrevista, llena de corazones. Llegó al corazón usted, ¿eh? Así que muchas gracias, me parece que es tan relevante todo lo que dijo, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación, porque yo la disfruté mucho la entrevista, y también me llegó al corazón. Ay, gracias.